minutos vamos a hablar acerca de la neumonía y para eso se encuentra con nosotros el doctor Manuel López Ramos. Doctor, bienvenido. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo, Nayansi. Realmente creo que es una de las temáticas más importantes que siempre se debe de ser abordado, principalmente en foros así como este, para poder llevar información a la población, mantener alertas y que se mantengan informadas y conociendo qué tipo de complicaciones pueden llevar las infecciones respiratorias agudas, que al final son el principal factor de riesgo para desarrollar una neumonía. A veces vemos la neumonía como algo lejano, como que no me va a tocar a mí ni a mi familia, y decimos que esto es una afección a nuestros pulmones. Para que llegue a ser una neumonía, ¿cuáles son esos síntomas que debemos pasar? Porque de repente decimos, no, es una simple gripe, ya te va a pasar, pero ¿se puede convertir en una neumonía? Sí, definitivamente el principal factor de riesgo son las infecciones respiratorias agudas, las que en estos momentos las más comunes son las infecciones virales. Las infecciones, pues, es importante decirlo que hay grupos de edad que tienen una mayor predisposición a llegar a desarrollar una neumonía. Las neumonías en el área de la neumología son quizás la complicación más seria y la complicación que puede poner en riesgo la vida de cualquier persona que en ese momento la está padeciendo. Las infecciones respiratorias agudas, principalmente infecciones virales que en este momento estamos viendo con mucha frecuencia, son influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, que de alguna manera pueden afectar a estas personas, llámense niños, adultos mayores o personas que adolecen de factores de riesgo, y de pasar de unos días con síntomas gripales, las personas tienden a desarrollar síntomas que ya comprometen más el estado respiratorio, como cuáles: fiebre persistente, dificultad para respirar, tos, que en la mayoría de veces va a ser una tos húmeda. Algunos pacientes pues van a tener una dificultad para poder expectorar esas secreciones, y lo más característico de la neumonía es la dificultad respiratoria que acompaña. Esto es importante que los padres de familia, cuando tienen a un niño menor de 5 años con problemas respiratorios y están observando que el niño tiene una dificultad para respirar, la piel se hunde con cada movimiento respiratorio, es un signo de alarma o de peligro que podría estar anunciando que el niño está con problemas de una neumonía. Y en los adultos también la neumonía se comporta de una forma parecida. Yo siempre le menciono a mis pacientes, un cuadro gripal no debe de durar más de 5 o 6 días como máximo, y cuando esto sucede y pasan estos días y el paciente observa que tiene tos con flema, dificultad para respirar o hay una persistencia de la tos, es importante buscar una ayuda médica, ser evaluado por un especialista para descartar que no se trate de una neumonía. Podemos hacer muchos análisis o estudios para poder identificar de una forma principal cuál es el agente etiológico que puede estar causando la neumonía, cuál es el grado de compromiso que esta persona tiene a nivel pulmonar, porque ocasionalmente hablamos que la neumonía puede ser desde leve, moderada o severa, dependiendo de la afectación que esté proporcionando al paciente y también de acuerdo a las manifestaciones clínicas que este paciente va a tener. ¿Debería de haber dolor en el pecho en estos síntomas o eso ya incluye otra cosa? Ok, ocasionalmente se menciona que una neumonía se puede acompañar en algunos casos de un dolor conocido como dolor pleurítico. Este dolor pleurítico se manifiesta cuando la persona, al hacer una inspiración profunda, presenta presenta dolor en uno de los costados, y este dolor tiene la característica que suele cortar la respiración. Ese es un dolor de características pleuríticas que puede estar asociado a una neumonía. Y en la mayoría de los casos, cuando aparece este dolor, es porque la neumonía probablemente ya tiene también una complicación que se conoce como derrame paraneumónico, un derrame pleural que está acompañando a la neumonía, y que esto va a generar esas condiciones de dolor al momento de la respiración.
¿La neumonía suele ser contagiosa o no lo es? Bueno, en sus primeras etapas sí puede ser contagiosa. El agente infeccioso que está causando sí se puede contraer con mucha facilidad. Recordemos que las infecciones respiratorias, su principal mecanismo por el cual se transmite y por lo tanto es bastante contagioso es por las gotas de saliva que una persona exhala posteriormente a toser, al reír, al estornudar, y por eso es sumamente importante que alguien que esté con enfermedad respiratoria aguda guarde todas las medidas de prevención que ya son muy conocidas por la población, como taparse la boca al momento de toser, estornudar, usar pañuelo, lavarse las manos y, lo más importante, guardar reposo. Creo yo que parte fundamental en aquellos casos que tienden a complicarse es porque muchas personas no guardan reposo y tampoco no cumplen con el tratamiento apegado a las indicaciones de su médico. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué hay del uso de la mascarilla, doctor? Porque de repente yo me he fijado de que si alguien en un centro comercial o en algún lado donde anda usando la mascarilla es porque se siente enfermo y está tratando de evitar que se siga propagando. Pero también las personas es como, uy, está enfermo, ¿qué le pasará? O algo así. ¿Sí es necesario que siempre utilicemos esa mascarilla? Sí, sumamente importante la pregunta. Recordemos que con el COVID la popularización del uso de la mascarilla pues fue muy evidente a nivel mundial. Y en los últimos meses pues también ha habido como una falta de querer usar la mascarilla. Yo creo que hay algunas indicaciones precisas en las cuales sí se debe de utilizar una mascarilla, como por ejemplo una persona que está con síntomas respiratorios en este momento y que por algún motivo no puede guardar reposo en casa, o sea, un motivo de fuerza mayor, obviamente tiene que utilizar una mascarilla porque es el principal método de barrera que va a evitar que él pueda contagiar a otras personas. Muy importante. También otra indicación es cuando una persona asiste o está en algún lugar que tiene una alta concentración de material particulado o hay mucha contaminación ambiental, también el uso de la mascarilla está indicado porque esto obviamente va a evitar que esas partículas entren al sistema respiratorio. Y considero que todavía hay una vigencia importante en la indicación y en el uso de la mascarilla en estos casos. ¿La neumonía me puede llevar a una hospitalización? Sí, definitivamente. Cuando nosotros evaluamos inicialmente a un paciente y determinamos que se trata de una neumonía, hay ciertos criterios clínicos, hay ciertos criterios también de laboratorio y de exámenes que nos llevan a establecer el grado de severidad que tiene una neumonía. Principalmente en aquellas personas que ya pasan arriba de los 65 años, hablando del grupo de adultos, ¿verdad? Hay una alta posibilidad o probabilidad que el manejo deba de ser intrahospitalario. Pero ¿cuál es la importancia de la hospitalización de un paciente con neumonía? Digo esto porque es de hacer mencionar que en algunas ocasiones y debido al COVID, muchas personas han quedado temerosas de ir a un hospital o de decirles que que necesitan estar ingresados. El ingreso hospitalario es principalmente porque hay una mayor capacidad de poder adelantarnos a ciertos procesos que denotan una progresión de la enfermedad, que puede llevar a una insuficiencia respiratoria, a mayores complicaciones. Podemos tomar decisiones médicas en el momento que nos ayudan a determinar cambios de antibiótico, utilización de otro tipo de dispositivos, etcétera. Y por lo tanto tener un mayor control también de las comorbilidades o de las otras enfermedades que los pacientes tienen. Y déjeme decirle, las infecciones, así como la neumonía, es uno de los principales factores de descompensación de estas comorbilidades. Por eso es importante tomar en cuenta cuando una persona es diabética, hipertensa, padece de problemas del corazón, que van a tener un mayor chance de complicarse ante una neumonía. Por eso es importante que cuando su médico recomiende un ingreso hospitalario, ya sea en un hospital nacional o en un hospital privado, deben de acatarse, porque el médico sabe por qué está indicando el ingreso a un hospital. Obviamente la severidad de la neumonía también
puede llevar a que una persona desde la unidad de emergencia ingrese a una unidad de cuidados intensivos dependiendo de cuán afectado está la función pulmonar. Es sumamente importante. Recordemos también que la incidencia de mortalidad, de letalidad que tienen las neumonías en algunas personas es bastante alto. Quizás aprovechando el espacio, es importante decirlo, en las últimas semanas hemos notado un incremento de casos de infecciones respiratorias tanto en el grupo de los niños como en el grupo de los adultos. Estamos viendo muchas infecciones por influenza, por virus sincitial respiratorio, y también es importante decirlo, el grupo que estamos viendo muchos casos de neumonía son grupos de personas jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de personas que van de los 25 a los 40 años, en los cuales ha sido necesario tener que ingresarlos por la severidad de la afectación de la patología. Por eso es importante cumplir con muchas recomendaciones como mantener al día su esquema de vacunación. Sí. Quizás como parte de la prevención que debemos de tener es mantener el esquema de vacunación actualizado. Esto quiere decir la vacuna de la influenza, en algunos casos la vacuna del neumococo, que es sumamente importante para evitar las complicaciones de la infección. ¿Esa es la vacuna de la neumonía? Esa es la vacuna de la neumonía, así es. Doctor, cuando vemos que a veces nos da gripe, siempre suelen recetarnos como esteroides. En el caso de los inhaladores con esteroides, al utilizarlos a largo plazo puede traer algunas complicaciones. Bueno, sumamente importante. Hay algunos criterios para poder indicarle a un paciente un inhalador que tenga un esteroide. Principalmente lo hacemos en aquellos casos en los que el paciente está con un cuadro de broncoobstrucción, ya sea porque es asmático, porque la persona padece de POC y que la infección ha llevado también a descompensar el problema de bronquios. Ahí dejamos el inhalador con esteroide. El esteroide inhalado es una de las presentaciones más seguras. En algunos estudios pues sí ha habido cierta evidencia que aquel paciente que mantiene el uso del esteroide inhalado a largo plazo, dosis altas, sí puede llegar a tener un mayor riesgo de presentar infecciones que pueden llevar a una neumonía. Doctor, me llamó la atención cuando usted mencionó que este grupo de 25 años hasta los 35, 40 años ha ido en incremento, ¿verdad? Nos estamos viendo o estamos siendo un grupo vulnerable, más de los que ya conocimos, que son los niños, los adultos mayores y en algunos casos las mujeres embarazadas. ¿A qué se debe? ¿Cuál sería la principal causa? ¿Será porque este sector fuma o cuál sería la causa? Mire, principalmente creo yo que uno de los factores muy importantes es, primero, la baja tasa de vacunación contra la influenza, ¿verdad? Podemos hacer un muestreo en la calle y la gran mayoría de las personas no están vacunados contra la influenza. Las personas jóvenes, pues es uno de estos grupos. Es importante también decir los estilos de vida, ¿verdad? Los estilos de vida que en muchas ocasiones son poco saludables. Quiere decir que la persona fuma, la persona está utilizando cigarrillo electrónico, visita lugares, principalmente los fines de semana, a donde hay aglomeración de personas, usualmente en la época de lluvia muchas veces pues no se protegen, se exponen a la lluvia, corrientes de aire. Entonces todo este tipo de condiciones lleva a que la persona de alguna manera esté más predispuesta a presentar una infección respiratoria que puede ser complicable. Obviamente después del COVID hemos visto que esto de factores de riesgo para poder desarrollar una neumonía pues ha ido cambiando un tanto, porque un paciente joven que no tiene ninguna comorbilidad, que tiene una infección respiratoria y que llega al consultorio ya con síntomas de una neumonía severa, al tomar una radiografía de tórax, vemos infiltrados, no solo en un pulmón, sino que ya vemos infiltrados en 2 pulmones, es una condición alarmante porque sí puede de alguna manera generar una letalidad importante en este grupo de edad. Hemos visto neumonías también en las últimas semanas por agentes atípicos. Esto quiere decir las famosas neumonías atípicas que llevan a que muchos pacientes no tengan una sintomatología congruente con los hallazgos clínicos y radiológicos que nosotros encontramos en estos pacientes. Entonces es importante el estudio y la consulta a tiempo.
Doctor, y a través de nuestro WhatsApp se hacen llegar ciertas preguntas. Por ejemplo, aquí nos dicen, buenos días, doctor, y los mayores que padecemos de EPOC, ¿qué nos puede sugerir como cuido? Ok, importante, los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese bronquitis crónica o enfisema, es un grupo muy vulnerable, importante, y también va a depender mucho de la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No es lo mismo un paciente que tiene un EPOC leve a un paciente que tiene un EPOC muy severo, o un paciente EPOC que es un exacerbador frecuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo de un año tiene 2 o más crisis. Entonces, esto va a depender mucho de qué estrategias puede llevar su médico a hacer, pero principalmente es el mantener su tratamiento, mantener un buen control de su enfermedad, mantener los controles periódicos con su especialista y principalmente muchas personas, y esto quizás lo digo, muchas personas después del COVID se generó una pregunta muy frecuente: doctor, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi sistema inmunológico? Y aquí es donde comenzaron a surgir las megadosis de vitamina C, el tomar zinc, etcétera, etcétera. Puede ser eso parte de ayudar a nuestro sistema inmunológico, pero parte de la prevención que nos ayuda a tener un sistema inmunológico respiratorio mucho más fuerte es dejar de fumar, no exponernos a contaminantes ambientales. Segundo, de mantener al día el esquema de vacunación, principalmente en este grupo de edad. El paciente con EPOC tiene que tener su vacuna contra el neumococo, tiene que tener el refuerzo contra la tosferina y tiene que mantener al día su esquema de vacunación contra la influenza, que es anual, eso es importante decirlo, es una vacuna anual, y la vacuna contra el COVID. Muy bien, tenemos otras consultas. Tengo una pregunta, ¿las bronquiectasias ha de ser. Bronquiectasias se pueden dar por muchos episodios de neumonía. Mi hija es asmática y estamos esperando resultado de una tomografía para descartar dicha condición, pero yo veo en ella un cambio positivo en su salud después de su desarrollo y con las fisioterapias pulmonar que han iniciado en el Hospital Benjamín Bloom. Bueno, sí, las bronquiectasias pues es una condición en la cual vamos a observar unos bronquios que están dilatados de una forma anormal. Hay varias etiologías que pueden causar las bronquiectasias, pero al final estas se van a caracterizar porque la persona que lo padece va a tener una mayor producción de esputo, de flema, va a tener una menor capacidad para poder movilizar todas estas secreciones que se van a estar concentrando en algunas zonas bien localizadas de los pulmones, y obviamente sí, la tomografía es el examen de elección para poder hacer el diagnóstico. Y parte fundamental de la mejoría de las bronquiectasias es, como muy bien lo decía la televidente, es la fisioterapia pulmonar. El tratar de mantener una tos efectiva, movilizar adecuadamente las secreciones, mejorar la calidad y el aspecto, la viscosidad de esas secreciones va a ser fundamental. En estos pacientes ocasionalmente pueden existir también episodios de exacerbaciones o de crisis que muchas veces va a estar relacionado a temas infecciosos, llámese virus o llámese bacterias. Algunos pacientes con bronquiectasias suelen estar ya colonizados por algunas bacterias, dentro de las cuales la más común es la pseudomonas, y esto puede llevar a tener algunos cambios de estrategia terapéutica dependiendo de la visión de cada uno de los especialistas que está tratando a este tipo de pacientes. Muy bien, hay otra consulta más. Mi bebé tiene 1 año y padece mucho de los bronquios. Lo llevo al seguro y no le dan nada. ¿Qué me recomienda? Bueno, importante la edad que tiene el bebé, ¿verdad? 1 año. Lo más importante, y quizás mi recomendación, es pues buscar ayuda con un pediatra, principalmente, o si fuese posible, que lo pudiera evaluar un neumólogo pediatra para tener una visión mucho más específica de la especialidad. Doctor, dentro del esquema de vacunación, la vacuna del neumococo, ¿en dónde se encuentra y por qué después de los 12 o 15 años dejamos de ponerla o ya no es necesario ponérsela?
Bueno, sí, mire, la vacuna del neumococo pues sí está en el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? El esquema de vacunación en la infancia pues tiene las dosis en las cuales el niño se le va a aplicar, y en el adulto, ¿verdad? Principalmente en aquellos casos que ameritan aplicarse la vacuna del neumococo, va a ser importante que lleguen a la unidad de salud, al Seguro Social, o también en lo privado la pueden encontrar, se les va a aplicar, y dependiendo de cuál es la que esté disponible, va a ser necesario una segunda dosis a los 5 años, ¿verdad?, de haberse aplicado la primera. Ok, muy bien. Hay más consultas. Buenos días, doctor. ¿El reflujo puede ser una de las causas para adquirir neumonía en pacientes que pasan acostados? Sí, definitivamente. Esto es bien importante. Hay un grupo de pacientes dentro de los cuales podemos incluir aquellos pacientes que tienen problemas neurológicos debido a secuelas. Estas secuelas pueden ser porque tuvieron un evento cerebrovascular, ya sea isquémico, hemorrágico, hay una ausencia del reflejo de la tos, o también hay una pérdida del reflejo de la deglución, y esto puede llevar a las personas a que después que son alimentados o que están bebiendo líquidos tengan un mayor riesgo de broncoaspiraciones. La broncoaspiración se define como aquella cantidad de alimento o de líquido que está pasando en la vía aérea, y que esto va a llevar a una inflamación crónica de esta, y por lo tanto lo lleva a tener un mayor riesgo de tener infecciones a repetición. Las neumonías pueden ser una de estas, ocasionalmente solemos llamarlas neumonías aspirativas, ¿verdad? Y por lo tanto las recomendaciones importantes es, primero, si tenemos el caso de uno de estos pacientes, primero, tenerlo en control con su especialista. Segundo, cuando usted alimente a las personas que tienen este tipo de problema, el alimento tiene que ser de una textura en papilla o en puré, no líquida, porque el líquido va a tener mayor riesgo de broncoaspiración. Después que usted, en el momento que se está alimentando a la persona, tiene que estar sentada, nunca alimentarlo acostado, y después de finalizar la alimentación hay que dejarlo con respaldo por lo menos unas 2 horas para evitar que en algún momento esto lleve a tener una regurgitación y por lo tanto pueda darse la broncoaspiración. Y en la gran mayoría de los casos, la principal recomendación es hacer una gastrostomía, colocar una sonda de alimentación que va a mejorar la calidad de vida del paciente, va a mejorar el estado nutricional, y por lo tanto el sistema inmunológico se va a ver beneficiado, porque el paciente va a comenzar a ganar peso, van a mejorar las proteínas séricas, y por lo tanto va a ser menos vulnerable a infecciones a repetición. Muy bien, ahí teníamos la recomendación. Hay otras consultas. Mi bebé de 3 meses me dijeron que tenía neumonía viral y no quisieron poner medicamento, y llegó al punto de estar entubado en la UCI del Bloom. Hubo un doctor que sí logró poner, me imagino que medicamento, porque después salieron con que tenía otras cosas. Y gracias a Dios ya está bien, ya va para 7 meses. Pero ¿qué secuelas quedan después de neumonía viral? ¿Será que sí quedan secuelas? Bueno, sí, va a depender mucho. Las neumonías usualmente cuando tienen una severidad grave, sí puede de alguna manera, a punto de estar intubado, estamos hablando de una neumonía severa. En algunos casos sí pueden quedar secuelas, ¿verdad? Secuelas que dependiendo de la edad que se han presentado pueden llegar a mejorar. Es importante decirlo, las neumonías virales definitivamente no son aquellas neumonías que van a necesitar un antibiótico, porque muchas veces asociamos neumonía igual a antibiótico. No, va a depender mucho. Por eso es importante establecer cuál es el agente etiológico que está produciendo la neumonía. Si es un virus, pues obviamente un agente antiviral va a ser el de elección, y si la neumonía tenemos ya la certeza que es una neumonía bacteriana, pues hay muchísimos análisis que se pueden enviar a los espécimen que nosotros tomamos, como un cultivo de esputo, utilizar, por ejemplo, paneles de neumonías, que hoy en día pues son muy comunes tenerlos en la mayoría de los hospitales, y que nos llevan a identificar de una forma expedita qué agente etiológico está causando la neumonía, y poder de esta manera enfocar el uso del antibiótico pertinente.
Doctor, qué susto, 3 meses el bebé. Eso Sí, es un gran definitivamente. susto. Sí, bueno, agradecemos a todos que hayan participado a través de WhatsApp. Ahí teníamos algunas respuestas a sus consultas. Doctor, le queremos agradecer por su tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a desarrollar este tema. Si usted quiere hacer su cita con el doctor, hágalo a través del 2263-4906 y también en redes sociales lo puede encontrar como neumólogo Dr. Manuel López Ramos. Nuevamente, mil gracias, doctor, por acompañarnos. A sus órdenes siempre en lo que les podamos apoyar. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más.